Continuamos con la polémica en México. Lamentablemente, luego de estos terroríficos descubrimientos, de estas fosas comunes, de estos campos de exterminio, de cómo ha quedado evidenciado un gobierno que no le interesa ayudar y solucionar el problema de la seguridad, que se niega a los datos, que se niega a darle respuestas a esas madres, a esas familias, que están actuando por su cuenta, que están buscando a sus seres queridos, yendo a desenterrarlos, buscando sus restos. Pero este gobierno, este inepto gobierno se niega a todo esto y dice que es una manipulación de la oposición, de la ultraderecha, que está intentando desestabilizarlos. Y también cómo se construyen pues estas historias y quién las construye. Pero están siempre contra nosotros. Y muchas veces sustentado pues no en evidencias, sino en construcciones. Pero a este incompetente gobierno lo que lo está desestabilizando y su inacción es permitir que las bandas criminales estén masacrando al pueblo. Y por supuesto, ante todo esto, muchísimos mexicanos han volteado a ver a El Salvador, el país que ha tenido mejores resultados en materia de seguridad. Vemos este video. Y el gobierno de El Salvador se está convirtiendo en un referente para la región, no solo por el combate al crimen, por recuperar la paz en ese país, sino por las políticas de apoyo a la juventud. Ya a estas alturas, Nayib Bukele debería comenzar a cobrar la cátedra que le da a esos regímenes dictatoriales que primero devoran popularidad y luego expulsan populismo. Amantes de las caravanas con sombrero ajeno. Mentirosos profesionales que hoy fingen darle de comer a los mismos que mañana matarán de hambre. Es que el Estado remueva todos esos bloqueos para que ustedes puedan hacer su vida con total libertad, puedan ir a cualquier lugar con total libertad, puedan trabajar, estudiar, soñar, visitar, contemplar con total libertad. También cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Esta es una política distinta. Nada de andar acusando a los criminales con su mamá. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás. Mejor utilizar los recursos para lo que son: una mano para castigar al que delinque, la otra para incentivar al que se desarrolla. La mano dura del gobierno o el régimen de excepción es el que se encarga de que ustedes tengan libertad, pero la mano blanda del gobierno es la que se encargará de que ustedes tengan oportunidades. Esta discusión que mencionabas al principio de Nayib Bukele, yo no sé quién habrá sido el asesor, Claudia Sheinbaum. Yo sigo pensando que debe hacer una limpieza de asesores, que le dijo que se pusiera con Nayib Bukele. Hasta sus propios seguidores, si las comparamos, pierde. Nayib Bukele tiene una imagen hasta arriba en cuanto a sus capacidades para combatir el crimen, porque aunque los morenistas que votaron por ustedes y les regalan dinero del erario, están hasta acá de las extorsiones y les encantaría que ya no hubiera ese tipo de crimen. Y si ponemos a comparar a Bukele con la actual presidenta, Bukele está ganando, y lo digo de bote pronto, inclusive con sus propias huestes. A mí me pareció que fue un errorzazo gigantesco. Claro. Métanse con Bukele, hombre. Es innecesario. Es innecesario, ya, por favor, hombre. Pónganse a atender el país, estarse metiendo con otros países, estar ahí levantando cortinas de humo. Y luego de las recientes declaraciones del presidente Nayib Bukele, que se defendía ante un mexicano que lo cuestionaba porque su país era muy pequeño, que intentaba minimizar los resultados que han ocurrido en El Salvador, y por supuesto la respuesta del presidente Nayib Bukele fue contundente y dejó en evidencia un gobierno que no tiene voluntad política, que no le interesa solucionar el problema de la criminalidad, a lo que la presidenta de México no quiso responder, no quiso entrar en el debate. ¿Qué opina respecto a que el presidente de El Salvador criticó la situación de inseguridad en México y dijo que aunque su país es mucho más grande, pues se puede contener la violencia en nuestro país estado por estado? Digo, en redes generó una alta discusión. Quisiera saber si tiene alguna respuesta al respecto. No voy a entrar en debate con Bukele, la verdad.
Podríamos aquí hacer todo un debate de la forma en que ellos están afrontando eso. Ya sabemos la opinión de la Presidenta de México con respecto al modelo de Bukele. Dice que son violaciones de los derechos humanos, que es un gobierno autoritario, que es un peligro para la democracia. Esto ha manifestado la Presidenta Claudia Sheinbaum. Diría a líderes políticos como por ejemplo Bukele, que es el abanderado de la mano dura. Yo creo que el autoritarismo, la mano dura, lleva consecuencias terribles en los países. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia y además de violación de los derechos humanos. Pero es curioso que se atreva a criticar el modelo de Bukele que le ha dado seguridad a sus ciudadanos, pero no se atreva a cuestionar que las bandas narcotraficantes estén masacrando a los mexicanos, porque ella se niega a todo esto y ataca y le dice carroñeros, box, pagados, a todo aquel que se atreva a mostrar con datos lo que está ocurriendo en México. Hay que estar muy pendejo, pero muy pendejo para defender lo indefendible. Esta madre no se había visto desde Ayotzinapa. Pero para que los de ese entonces que protestaban y se quejaban ahora se hagan pendejos, quiere decir que las cosas están cada vez peor. Porque como ahora están en el poder, pues ya no le pueden echar la culpa a nadie más. Que si es un montaje, que si es puro pedo, que no encontraron nada. Olvídate del partido. Tú, ciudadano, vas a decir que todo está bien si las madres buscadoras encontraron, grabaron, enseñaron evidencias de lo que vieron. Y hoy que van nuevamente ya no hay nada. ¿Cómo te lo explicas? No, es que los videos están alterados, es un montaje. Neta, por más que ames tu partido, por más que quieras defender, ¿tú te la compras? ¿Tú te la crees? ¿Y sabes qué es lo culero? Que a nadie nos sorprende que hagan eso, porque con tal de no quedar como pendejos, pues yo niego todo. ¿No da coraje? ¿Neta no se sienten pendejos defendiendo eso? ¿A dónde chingados vamos a llegar? Y es que en México, con este enorme problema de la criminalidad que el gobierno se niega a aceptar, el gobierno trata de esconder e inventa estas excusas de que claro, El Salvador sí pudo porque es muy pequeño, pero es que como ellos pretenden solucionar el enorme problema de la criminalidad que existe en México, con políticas tan absurdas como el abrazos no balazos, como permitir que los criminales hagan lo que quieran, como negarse a los datos e intentar minimizar la enorme masacre que está ocurriendo en el país. Y aquí tenemos una interesante parodia que ha hecho un mexicano sobre lo ocurrido entre el presidente Nayib Bukele y la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde se ponen a la vista las dos posturas, la del presidente Nayib Bukele y la de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a verlo. México, ¿qué onda con tu inseguridad, ¿Por qué no lo resuelves? ¿Cómo que inseguridad, Salvador? Mi país no es Afganistán, Aparte, ¿tú qué dices de inseguridad? Si tú tenías... Mira, nadie antes se quería parar en mi país y yo lo resolví. O sea, tú tienes 31 estados que equivalen cada uno a un Salvador, ¿ok? Entonces puedes ir uno por uno haciendo lo que hizo El Salvador y al final vas a tener paz en tu país. Aparte tienes más presupuesto. Si quieres yo te puedo ayudar para... No, Salvador, qué hueva. O sea, neta, me da mucha hueva. Yo creo que las cosas están bien como están. Y no voy a hacer lo tuyo, que le rompes los derechos humanos a los criminales. Mira, yo los respeto tanto que ahorita hay una huelga de ladrones de autopartes. Yo respeto a esos cabrones que están literalmente gritando en la calle que son ratas y son ladrones y no pueden vender sus autopartes. No los vamos a meter a la cárcel. Tienen derecho de expresarse y yo los respeto, ¿ok? Bola de ratas, yo los respeto. ¿No? Yo no toco los derechos humanos, O sea, ¿me estás diciendo que prefieres respetar los derechos de los criminales que cuidar a los ciudadanos? O sea... No te entiendo. Mira, no solo son los derechos. Hace mucho tiempo un partido llamado el PAN con Calderón hicieron la guerra contra el narcotráfico. No les salió bien, se quitaron el poder y yo ahorita no voy a perder el poder. No quiero que el PRIAN regrese al poder. Así que si me tapo los ojos y los oídos no pasa nada, ¿ok? Pero no, lo más importante es que tu pueblo tenga calma y pues paz. Que no tengan que pagar uso de suelo y todo eso. Era un problema grave en mi país y yo me puse mano dura. El poderosísimo Bukele. ¿No quieres tú tener la poderosísima Claudia? El poderosísimo... No, ese es un montaje del PRIAN para quitar abrazos no balazos, ¿ok? ¡Abrazos no balazos! Abrazos no balazos. Okay. Te digo, Salvador, aquí no tenemos que pasar sobre los derechos humanos. Solo cerramos los ojos y nos tapamos los oídos y ya.
Y vemos esta parodia que ejemplifica perfectamente lo que está ocurriendo en México y en El Salvador. El presidente Nayib Bukele, aunque no se dirigió directamente a la presidenta de México, al gobierno de México, le estaba respondiendo a uno de estos defensores de este inepto modelo que están cegados y que aplauden todo lo que haga el gobierno. Simplemente le estaba diciendo esto a los mexicanos, que su gobierno, si tenía la voluntad política de hacerlo, de resolver el problema, podía hacerlo poco a poco. Seguramente si México le pidiera ayuda a El Salvador, el presidente Nayib Bukele estaría encantado de asesorarlos, de colaborar para que erradiquen este enorme problema, pero mientras tanto ellos siguen con la narrativa de los derechos humanos, por eso no atacan el crimen. Mientras tanto ellos se niegan y dicen que es la oposición que está montando todo esto. Sacan a relucir nombres de otros presidentes y prefieren no hacer nada, simplemente politiquería, mientras su pueblo está siendo masacrado. Y el discurso que el gobierno mexicano está manifestando es que es la derecha, que son Vox, que están invirtiendo dinero para desestabilizar este increíble gobierno. Veamos este video. No, pero ahora dice la presidenta que es la derecha. Se atreve a decir que somos la derecha los que estamos haciendo esto, que se han gastado no sé cuántos millones de pesos en pagarnos. No, yo no soy bot. ¿Tú eres bot? ¿Tú eres bot? Porque dice que son bots. Yo no soy bot. A mí no me han pagado. Y yo expongo mi pensamiento y acuso a este gobierno y a la 4T de haber destruido a los mexicanos. Y ahora con estas dádivas, ¿qué tal? 8,000 pesos a los ninis, ¿no? Sí, tú no. Ahí te va tu cochupo, ahí te va tu tapada de boca para que dejes de estar hablando. Cállate, mexicano. No hables, no te quejes. Soy una mentira. Antes de irse López Obrador, estuvimos aquí en el Alta con este colectivo, con las compañeras de Tamaulipas, porque queríamos que nos escuchara el buen presidente y no nos hizo caso y nos cerraron las puertas. Y no es una mentira, que soy yo para protestar también y decir que es una mentira, porque la obligación y la Constitución dice que Él es el que debe de protegernos y darnos paz. Y no es una mentira, está escrita en la magna Constitución de este país, compañeros. Es correcto. No es una mentira, y lo que acaba de decir nuestra presidenta también es una mentira. Mentira. Sí. ¿Por qué? Porque estamos viendo los hechos de la realidad, lo que estamos viviendo. Por eso me vengo a manifestar. Porque soy un papá que busca a su hijo. Caray. Para no volverlo a abrazar nunca. Me estoy envejeciendo por el dolor de mi hijo. Era mi amigo. Nos llevábamos bien. Platicábamos de todo y aquí estoy hoy. Va a cumplir un año en mayo, el 14 de mayo, de que mi hijo me lo desaparecieron en Monterrey. Y no es mentira, ni es una falsedad para decirle a la presidenta: aquí estoy, presidenta, para que me ayudes a encontrar a mi hijo, porque soy mexicano y soy de este país. Y te pido, como madre que eres, que voltees a vernos y decirnos que nos vas a ayudar a encontrar a nuestros seres queridos, porque no es uno, son miles los que están desaparecidos. Y es que, claro, el actuar de este gobierno de izquierda, que aplica la de repartir migajas a sus seguidores para que estos se mantengan aplaudiendo, en lugar de resolver los verdaderos problemas del país, en lugar de invertir en seguridad, en lugar de hacer lo que se tiene que hacer para transformar el país, su supuesta transformación, es utilizar el dinero de los impuestos y repartir, dar migajas y mantener este modelo clientelar que mantiene a sus seguidores aplaudiendo, porque sabe que con esto conseguirán dinero sin tener que hacer mucho más. Todo esto ya lo hemos visto en estos gobiernos de izquierda, que hemos visto cómo han terminado. Y otra cosa que también es común entre estos gobiernos de izquierda es esos vínculos que tienen con el crimen organizado. Y como nos decía el presidente Nayib Bukele, cuando un gobierno no combate la criminalidad, es porque es cómplice, es porque los criminales están en el gobierno. Lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad, y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos, y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a esos socios. Esto es lo que está presumiendo hoy la mayoría de las personas coherentes y con sentido común en México. ¿Qué hacen los sordos cuando se evidencian todas estas atrocidades? ¿Será que el gobierno mexicano tiene algo que ver con el crimen organizado? Veamos este video. Mientras la sociedad civil sale a las calles a poner veladoras y declara luto nacional,
Tras el descubrimiento de los horrores de un campo de entrenamiento y exterminio en Teuchitlán, Jalisco, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y miembros de su partido Morena atacan a las víctimas y llaman carroñeros a las personas que aún conservan la capacidad de indignarse ante lo inhumano. ¿Cómo México llegó a este punto donde el gobierno y políticos atacan a las víctimas y no a los victimarios? La denuncia presentada en cortes federales de Nueva York y Texas contra miembros del partido Morena revela una cruda realidad. El crimen organizado ayudó a candidatos de ese partido a llegar al poder, comenzando por Andrés Manuel López Obrador. El empresario Sergio Carmona Angulo, mejor conocido como el Rey del Huachicol, vinculado al Cártel del Noreste y al Cártel del Golfo, no solo financió las campañas de candidatos de Morena a gubernaturas. Ahora se sabe que también financió la campaña presidencial de López Obrador en 2018. Eddie Pintor, su amigo y confidente, entrevistado en exclusiva por Narcosistema, reveló que Sergio había comenzado a colaborar con la DEA en Estados Unidos. Semanas después, fue asesinado. Y tenemos revelaciones que han empezado a surgir, y esas palabras que ha dicho el presidente Nayib Bukele que resuenan en la mente de muchos mexicanos, que cuando un gobierno no combate la criminalidad es porque es cómplice, podrían ser realidad en México. Y podría ser esa la respuesta de por qué este gobierno no se atreve a enfrentar a los criminales y prefiere hacerse el sordo y atacar a cualquiera que alce la voz y evidencie toda la masacre que está ocurriendo en México. Porque el actual presidente, en lugar de intentar ayudar a todas esas familias que están buscando a sus seres queridos, en lugar de intentar esclarecer todo esto, se niega y ataca a todas esas madres que están buscando a sus familias, a sus hijos. Los tilda de Vox, de gente pagada. Veamos este video. Lo que hizo Sheinbaum de decirle carroñeros a los periodistas que documentan fosas clandestinas es correcto. ¿No será más bien una confesión de que al poder ya no tolera tanto lo que mira en el espejo? Si en Jalisco aparecen evidencias, el gobierno no se indigna por los hallazgos, se indigna por las críticas. ¿Y qué hace el gobierno? Limpia el rancho, restringe zonas comprometidas y organiza visitas guiadas, pero le ordena a los peritos y al personal no responder ninguna pregunta de los medios. Se convoca al ejército de youtubers, tiktokers, medios afines para propagar la versión oficial. Mientras que en el Senado, minutos antes de votar la creación de una comisión independiente, todos los morenistas salieron de la sala para reventar la votación. Entonces, ¿ahora olvidaremos las primeras escenas que salieron a la luz? ¿La narrativa será de un rancho limpio, barrido, sin hornos, sin fosas? Las imágenes del ejército propagandístico rodarán con tal fuerza que probablemente se recuerde un rancho impecable, un parque temático con un pequeño escape room ahí por allá. Porque si no estás con ellos, estás contra ellos. Y tenemos el actuar de este gobierno, que intenta ocultar la evidencia, que intenta que esto no se muestre al mundo, que intenta utilizar el poder del Estado para imponer su narrativa. Ya para nadie es sorpresa las tantas idioteces que caben en un solo régimen. Y miren que hemos padecido cualquier cantidad de basofia política en los últimos 100 años, ¿eh? Aquí vemos muy campante a la mal llamada Cuarta Transformación, ganando clientela, fanaticada, esbirros, cómplices y elecciones a lo largo de 2 sexenios. Muy felices los cuatroteros, chinga y jode al país desde su segundo piso, continuando con la degradación de un Estado que ya no sirve ni para garantizar la seguridad, ni los derechos básicos, ni del pueblo bueno, ni del pueblo malo, ni del pueblo peor. En esa borrachera de propaganda y poder pedorro estaban vitoreándose a sí mismos la presidenta y sus lacayos cuando aparece en los mapas de México y el mundo Teuchitlán. ¡Ah! Pero la realidad es que esta terrible atrocidad no sorprende al mundo. Todos conocemos la realidad de México, las noticias a diario son aterradoras. Todos conocemos esas historias de que cortan cabezas, de que masacran a ciudadanos inocentes, de que extorsionan, de que hay territorios que son completamente controlados por los carteles. ¿Cómo es posible que una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar? Porque están en el gobierno. Por eso. Así que pensar que esto está ocurriendo en México no sorprende a nadie en el mundo. Y por más que este gobierno intente ocultarlo todo y tachar a todo el que alce la voz y hable sobre este tema como un bot pagado, como un carroñero, la realidad es que este gobierno no se pone en los pantalones ni defiende a los mexicanos de la inseguridad, de los criminales. Finalmente, ese sí es un problema con la democracia.
y además de violación de los derechos humanos. Y aquí en Latinoamérica controlan sectores grandes de México. Nuestra visión, nuestro pensamiento es humanista por encima de todo. No hay gobierno que no pueda eliminar la delincuencia, es absurdo. El Leviatán, el Estado, siempre es más fuerte que cualquier organización criminal. El asunto es cómo lo haces, si lo haces con regímenes de excepción o lo haces a través de un sistema de justicia que funcione. Y vemos cómo cada vez que en algún lugar el crimen se desata, sale a resonar el nombre del presidente Nayib Bukele, y sus ciudadanos piden que se apliquen las políticas que él ha aplicado. Pero es común ver a estos gobernantes de izquierda, en lugar de utilizar el sentido común y aceptar que el presidente que ha tenido mejores resultados en esta materia podría ser un ejemplo, se niegan, lo tachan de dictador, de autoritario, de que es un violador de los derechos humanos, y continúan aplicando modelos que lo único que consiguen es que masacren a su población. Y la pregunta es ustedes qué opinan de todo esto que ha ocurrido en México, que es terrible. ¿Qué opinan de que en estos temas siempre salga a relucir el nombre del presidente Nayib Bukele porque es un referente en esta área? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Ya saben, apoyen con su like. Compartan este video para que más personas puedan verlo. Alcemos la voz por esos mexicanos que están desamparados, que tienen un gobierno incompetente que no resuelve sus problemas. Ya saben, mi gente, yo soy Gabo. Nos vemos en el próximo video. Con las familias destruidas, las madres, los padres, los hermanos, las abuelas. Y aquí estoy. Y vengo a unirme a mis hermanos de las cosas que han encontrado, porque nadie sabe dónde quedaron. Y aquí estoy, señora presidenta. Escúchenos, escuche a su pueblo, a su gente, porque es su responsabilidad, porque así lo dice la Constitución. No lo digo yo, está escrito. Que ustedes tienen la obligación de resolver, no unas mujeres que se pasan todos los días buscando a sus hijos sin comer, amenazadas. ¿Y dónde están ustedes? ¿Para qué queremos un desfile el 15 de septiembre? Grandísimo, engañándonos cuando ellos tienen la obligación de ir a buscar a nuestros hijos. Por eso estoy aquí, señores, amigos. Compartan por favor esta ficha de mi hijo. Compártanla para que aparezca. Desapareció en la ciudad de Monterrey. No sean espectadores. Compártanla por favor.